Buen día. Esta unidad trata sobre un método de optimización conocido como descenso de gradiente. Se explicará descenso de gradiente mediante un ejemplo de regresión lineal. Después se verá un método que ha sido muy utilizado para implementar descenso de gradiente en cualquier función que uno pueda programar, diferenciación mediante la técnica de diferenciación automática. Se dará un ejemplo sobre regresión logística y se mencionarán algunos métodos para actualizar parámetros diferentes a descenso de gradiente o que están basados en descenso de gradiente. La idea de descenso de gradiente es uno cuenta con una función de error. Esa función de error tiene unos parámetros y entonces lo que se trata de hacer es encontrar los parámetros W de tal manera que minimicen la función de error dado un conjunto D o un conjunto de entrenamiento. Para encontrar estos parámetros, asumiendo que la función de error E es diferenciable, lo que se puede uno basar en el gradiente de la función de error con respecto a los parámetros W y utilizando esta información, los nuevos puntos, los nuevos parámetros de W de T más 1 están dados por los puntos anteriores o los puntos actuales menos un, un coeficiente eta, un numerito, multiplicado por el gradiente del error. Viendo esto en un ejemplo simple, supongamos que tenemos esta función y que queremos encontrar los parámetros A y el parámetro A y el parámetro B de esa función. En este ejemplo conocemos todo, entonces sabemos que los parámetros son 2.3 y menos 3. Lo que tenemos que hacer es implementar esta regla. Para eso requerimos las derivadas. Entonces, la derivada, derivar con respecto de W, tenemos esta, donde queda expresada con la derivada de f con respecto de W. Haciendo un poquito de sustituciones, encontramos que para actualizar el parámetro A está dado por el parámetro A anterior más 2 veces eta, la suma la suma de xy por todos los elementos en el conjunto de el error expresado así por x. Y el error está expresado aquí, que es y menos f de x. Y b es muy similar, excepto que no está la x, aquí está la e, pero la x que está anteriormente no está. Bueno, implementando estos parámetros, aquí están los x, va de menos 10 a 10, 50 puntos uniformemente distribuidos. Aquí está la función y, donde aquí tenemos a y aquí tenemos a b. Ahora, inicialmente, necesitamos un punto inicial. Estos puntos iniciales van a ser 5 y menos 5.1, la eta, este valorcito, y se va a guardar todos los puntos que se visiten en este algoritmo. El algoritmo es un ciclo, ese ciclo, aquí está la predicción con los parámetros que se van a ir actualizando, aquí está el error, aquí están las dos ecuaciones para actualizar los nuevos parámetros A y B, y, y y bueno, este es este es el número que va a parar ese ciclo. Lo que se puede observar en esta gráfica es que aquí están inicialmente los parámetros que se dieron y vamos viendo cómo convergen. Este es el segundo conjunto de parámetros que se ven, tercero y así sucesivamente, hasta que se llegan los parámetros con los que se generaron los puntos X y Y. Ahora, evidentemente, esto es una forma muy analítica donde estuvo la función y a partir de la función se encontraron cómo se actualizan los parámetros. Existe una técnica que se llama diferenciación automática con la cual se pueden implementar las funciones y de manera numérica se encuentra la derivada en algún punto en particular. Se hace un ejemplo para explicar esto. Ejemplo, utilizar esta función. Vamos a decir, bueno, yo quiero derivar la función x cuadrada. Sé que la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces implemento x cuadrada
Para esta diferenciación automática se va a usar la librería JAX. Se implementa el cuadrado de x y con la función grad que viene de la librería JAX de la función cuadrada se puede evaluar en 2.5 y se va a ver que se obtiene el resultado 5 y se puede ver que esa es la derivada de x cuadrada en 2.5. Pero no nada más funciona para una función simple. Por ejemplo, aquí se está haciendo el seno del cuadrado de x igual, se usa grad de la función seno cuadrado de 2.5, se obtiene este valor y lo pueden hacer analíticamente para que observen que ese es el valor cuando se evalúa la derivada del seno del cuadrado en 2.5. Se pueden seguir incluyendo, extendiendo esto y a dos variables, una función que recibe dos variables, por ejemplo, h, esta función, que simplemente es la multiplicación de x por y, y se implementa aquí, y entonces aquí está x y aquí está y, la multiplicación, y encuentra uno el gradiente de la función producto en 2 y 5 y como resultado usted se tiene 5, 2 y se puede verificar que esa es la derivada parcial del producto con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y evaluado en el punto 2, 5. Internamente lo que está pasando es que se va construyendo un arbolito y ese arbolito en cada nodo guarda la derivada del punto que interesa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en x y el cuadrado y entonces cuando se esté evaluando el nodito, en este punto que voy a poner en rojo, se guarda 2x, que es la derivada de x cuadrada. Ahora en el ejemplo del producto, aquí tenemos el producto y cuando se está evaluando x por b, entonces internamente del lado izquierdo se guarda b, que corresponde a la derivada con respecto a x, y del lado derecho se guarda x, que es la derivada del producto con respecto a b. Poniendo esto ya en un ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, donde tenemos a por x más b, se implementa la función a por x más b, se genera una función de error, la función de error de los cuadrados que está implementada, y se implementa un ciclo para el descenso de gradiente. Y solamente voy a resaltar dónde se está calculando el gradiente del error. Aquí está, gradiente del error. Es esta nueva función y esta nueva función está multiplicada por eta tal y como estaba anteriormente. Y se puede observar que son los mismos parámetros. Ahora, poniendo un poquito mayor de complejidad, incrementando la complejidad, se va a utilizar descenso de gradiente para encontrar los parámetros en una regresión logística. La regresión logística está dada por esta función y lo que se tiene que realizar es implementar el modelo que está en este código. Es importante cuál es la función de error en regresión logística. Bueno, es la entropía cruzada. La entropía cruzada, permítanme describir cómo se va a implementar. Tenemos las clases. Vamos a suponer que solamente tenemos 3 clases, 0, 1 y 2. Entonces, el primer ejemplo que vemos es de la clase 1, el segundo ejemplo es de la clase 0 y el tercer ejemplo es de la clase 2. En lugar de usar un vector para representar las clases en entropía cruzada, lo que se usa es codificar ese vector como una matriz, donde el primer renglón va para representar la clase es un vector de puros ceros y uno va a indicar, el 1 va a indicar de la clase que pertenece a ese ejemplo. Entonces, el primer ejemplo es la clase 1, entonces está codificado 0, 1, 0. El segundo ejemplo es la clase 0, entonces está codificado como 1, 0, 0. Y el tercero es de la clase 2, entonces está codificado 0, 0, 1. Y así se representa. Entonces, con esa representación, la entropía cruzada se implementa así. Y la suma de la entropía cruzada quedaría como
la siguiente, como el siguiente código. En realidad es la media de la entropía cruzada la que está implementando, lo que se está implementando. Se generan unos parámetros aleatorios iniciales. es, Aquí otra vez está eta. Aquí está la función suma de la entropía cruzada. Aquí está para calcular el gradiente y el valor. Y en esta función nos va a regresar el gradiente. Bueno, primero el valor y luego su gradiente. Entonces aquí tenemos el valor y el gradiente. Este es el valor de la función y este es el gradiente. Y este gradiente se multiplica por eta para actualizar los parámetros. Se puede ver es cómo va bajando se puede ver en esta gráfica, se puede ver cómo va bajando el error en cada iteración del método. Ahora, no, el método de descenso gradiente no es la única manera para optimizar los parámetros. Otra manera de optimizar los parámetros, por ejemplo, se puede utilizar un método que es muy común, que es el BFGS, y ese método común lo que también está implementado en la librería JAX, y además es el método que utiliza sklearn para encontrar los parámetros de regresión logística. Ese método lo que recibe es la función del error, que en este caso es la media de la entropía cruzada, unos argumentos para ver cómo se va a evaluar esa función, y los parámetros iniciales, como se pueden ver, son parámetros iniciales aleatorios. Y en esta gráfica está una comparación de eh, encontrar los parámetros de regresión logística con tres diferentes métodos. El método de JAX está en naranja, el método de sklearn está aquí, y el método implementado por BFGS, que es de JAX, está aquí. Entonces vemos que son los métodos, los tres es la misma ecuación, y simplemente el método de optimización es el que cambia y encuentra diferentes planos. Podemos ver que el plano verde, que corresponde a BFGS, es muy similar al plano azul. Entonces este es el verde y este es el azul. Y lo que se observa en esta figura es que están en la misma dirección, simplemente su longitud es diferente. Y no es sorpresa que sean muy similares, dado que los dos métodos están utilizando BFGS. Por mi parte, aquí termino la parte de optimización.